Hola futboleros, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a ver cuáles son las mejores habilidades para aprender según cada posición, porque como ustedes sabrán, en la última actualización se agregó el entrenamiento de habilidad, o sea que nuestros jugadores pueden aprender nuevas habilidades y esto es fundamental para el juego. Así que si te interesa, acompáñame. En primer lugar vamos a ver qué son las habilidades y básicamente son recursos que mejoran muchísimo a nuestros jugadores. Por ejemplo, mejoran la manera de patear al arco, de realizar pases, de defender, de regatear y un montón de cosas más. Por ejemplo, en la última actualización nuestros jugadores pueden tener un máximo de 15 habilidades cuando antes solamente podían tener un máximo de 10. Eso significa que nuestros jugadores pueden aprender 5 nuevas habilidades y es por eso que pueden cambiar tanto y podemos modificar tanto a nuestros jugadores. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son las mejores habilidades por posición. En primer lugar arrancamos con delantero centro porque acá arrancamos con lo picante y a lo largo del video voy a hacer una diferenciación entre habilidades fundamentales que necesita un jugador para la posición y habilidades extras o secundarias que si bien son muy útiles, no llegan a ser fundamentales. La primera habilidad fundamental para un delantero centro, para un 9 neto, a mi criterio es remate al primer toque. Porque va a recibir muchos pases del costado, le van a dar el famoso pase de la muerte, el famoso pase al medio y tiene que tener esta habilidad para definir correctamente. Después tenemos el doble toque, que a mi criterio es uno de los mejores regates del juego y si no sabes hacerlo te dejo un tutorial acá arriba que lo explico a la perfección, pero anda a verlo cuando termine este video. Creo que todo delantero tiene que tener esta habilidad. Después tenemos disparo lejano con rosca, que mejora mucho el tiro colocado. Obviamente mejora la definición. Y también de la mano tenemos el centro con rosca, que mejora muchísimo la definición con el exterior del pie. Después tenemos pase al primer toque, que no hay demasiado para decir. Sirve sobre todo para tocar rápido, para ese movimiento y tener mucha mayor precisión en el toque y en la velocidad. Después tenemos la marsellesa, que también es un gran regate y también expliqué cómo hacerlo en este tutorial que te comento. Y después, como última habilidad fundamental de un centro delantero, a mi criterio, tenemos espíritu de lucha. Que espíritu de lucha recibió una gran modificación en esta última actualización, porque por ejemplo la descripción en el juego de espíritu de lucha dice: permite a los jugadores rendir mejor en condiciones de presión, cansancio y adversidad. O sea que esto es muy bueno porque teniendo en cuenta que la resistencia dura tan poco en el juego, ya es una gran habilidad. Pero además en la última actualización sufrió la siguiente modificación. Te comento. ¿Para qué sirve espíritu de lucha? Espíritu de lucha sirve para cuando se encuentren los jugadores bajo presión, como por ejemplo cuando tiene rivales cerca, la precisión de sus pases y de sus disparos se reduzca menos en comparación con los jugadores que no tienen esta habilidad. O sea que cuando el jugador está rodeado va a realizar mucho mejor los pases y los disparos y además de esto se va a cansar menos cuando está en una condición de adversidad, por ejemplo cuando está perdiendo. Sinceramente me parece la habilidad más rota por ahora, creo que voy a hacer un video al respecto, todavía no tengo 100% comprobado qué tan útil es la nueva implementación, pero mínimamente la tenía que poner como fundamental porque con esta descripción que nos hacen, o sea, está rotísima. Ahora vamos a pasar con las habilidades extras barras secundarias y a mi criterio está superioridad aérea, que sirve sobre todo para que tengan superioridad en el aire y puedan ganar balones. Y obviamente esto también va a influir en el estilo de centro delantero que busques. Porque si vos buscas un 9 que cabecee absolutamente todas, como Haaland, o que le tiren un ladrillo y lo metan, seguramente superioridad aérea lo vas a poner como una habilidad fundamental. Y les pido perdón por mi lengua, por mi velocidad, porque saben que me cuesta un poquito, así que me tengo que ir calmando. Después tenemos disparo ascendente, que es lo que permite que el balón se vaya elevando hacia la portería. Es muy buena habilidad, pero no la consideré fundamental. Después también tenemos pase en profundidad, que obviamente mejora los pases en profundidad, los pases que damos con triángulo. Tenemos malicia, que malicia hace que nuestro jugador sea más propenso a que nos cobren fulles y es muy importante para tener faltas directas cerca del área. Después también tenemos taconazo, que sirve mucho para que nuestro jugador pueda dar pases con el tacón o incluso también definir. Y hay muchas veces que sirve mucho para destrabar algunas jugadas que tu jugador tiene marca encima, mete un tacón y se la da al jugador que viene picando por detrás. Después también tenemos disparo descendente, que en este caso es lo contrario al ascendente. Este va más por abajo. No sé cuál es mejor. Por lo general yo suelo meter más goles con el disparo ascendente porque influye mucho cómo cargas la barrita, pero eso me lo podés comentar a vos cuál te parece el mejor. También tenemos cabeceador, que en este caso mejora sobre todo la precisión y la frecuencia que puedes dar los cabezazos para que piquen y entren a portería. No la considero fundamental, pero vamos a lo mismo. Si vos tenés un centro delantero killer que querés que cabecee todas, esta habilidad
podría subir escalones. También tenemos amago por detrás y giro, que esto es un regate, una pisada para hacer un movimiento un poquito más rápido. Tenemos super refuerzo, que en este caso te sirve mucho si querés que el jugador sea suplente, porque como sabés rinde mejor en la segunda parte y esto puede ser muy útil. También tenemos especialista en penales, no hay que explicar demasiado. Tenemos finalización acrobática, que es cuando el jugador está medio incómodo, puede hacer una chilena, puede hacer un movimiento en el aire y puede simplificar la definición. Nuevamente, si querés un 9 killer, creo que esta habilidad podría ascender. Y también tenemos capitanía, que capitanía va a estar prácticamente en todas las posiciones, porque lo que hace es que mejora la fatiga de tu equipo. O sea, tu equipo no se va a cansar tanto si pones a este jugador de capitán. Esto es por ahora lo que tenemos del delantero centro, pero lo que te quiero comentar es que vos en este momento no vas a encontrar al delantero perfecto del mercado, ni tampoco creo que lo saquen, por ejemplo, en los Players of the Week, o en destacados, o en donde sea. Porque sinceramente no existe hasta ahora este jugador. Pero este jugador, a este delantero perfecto, sí lo podés crear vos si te salen las habilidades correctas y si sabes administrarlas correctamente, como expliqué en el tutorial de la semana pasada, que también te lo dejo por acá arriba, pero anda a verlo cuando termine el video. Y es por eso que tengas atención, o sea, yo todas las habilidades que digas, que te estoy diciendo, no digas, che, pero mi delantero no tiene todo esto. Y no, ningún delantero va a tener todo esto. Pero a mi criterio, estas son las habilidades más importantes. Ahora vamos a pasar con los extremos. En cuanto a los extremos, la primera habilidad principal tenemos el doble toque, que ya vimos de qué se trata, y las habilidades que ya mencionamos no voy a hacer demasiado hincapié, simplemente las voy a nombrar. Después tenemos disparo lejano con rosca, pasa el primer toque. Tenemos también marsellesa, que esta a mí me gusta mucho para meterme de afuera hacia adentro con el movimiento que hace, me gusta muchísimo. Tenemos pase en profundidad, que en este caso me parece fundamental, porque los extremos suelen estar mucho por el costado de la cancha y para meterles el pase al MO y al centro delantero creo que es muy buena habilidad. También tenemos centro con rosca, malicia y espíritu de lucha. Y como habilidades extras barras secundarias tenemos pase medido, que mejoran los pases por arriba realizando un retroceso y sirven para meter la pelota pinchadita como nos gusta a nosotros. Y después tenemos elástica y control con la suela. ¿Por qué puse estas habilidades? Porque si las fusionamos con el doble toque, logramos generar el doble toque de Neymar, que como ustedes saben, Neymar hace un doble toque característico que lleva la pelota mucho más pegada al pie. Entonces, si conseguimos esta función en uno de nuestros jugadores, vamos a conseguir la pisada de Neymar y creo que es muy beneficioso. Después también tenemos control con la suela, que ya vimos, esa la nombré recién. Después tenemos delantero atrasado, que lo que hace es que presiona bastante a la defensa rival. Esta habilidad también la había puesto en delantero centro y no lo mencioné. Pero ojo que con esta habilidad el jugador se puede cansar todavía más. También tenemos super refuerzo, tenemos taconazo, tenemos amago por detrás y giro y también tenemos capitanía. Y lo que me olvidé de mencionar, que las habilidades para un segundo delantero son muy similares al delantero centro. Igual obviamente también depende lo que vos estás buscando. Ahora vamos a pasar con el creador de juego, estamos hablando con el viejo y querido MO. Si hablamos del MO, a mi criterio las habilidades principales que tiene que tener son pase al primer toque y pase en profundidad, ya que va a estar armando juego constantemente. También tenemos disparo lejano con rosca, que mejora obviamente el remate desde afuera. Tenemos remate al primer toque, porque sacando el centro delantero, por lo general va a pisar el área el MO y va a estar cerca del punto del penal y también va a recibir muchos pases del costado, así que por eso es importante. También tenemos doble toque, que esto depende el tipo de MO que estás buscando. A mí me gusta mucho más un MO desequilibrante individualmente y es por eso que lo puse en habilidad principal. También tenemos centro con rosca, que saben que mejora la precisión y también mejora la posibilidad de poder ejecutar centros con el exterior del pie. Tenemos malicia, porque el MO va a tener mucho la pelota y es muy bueno que nos cobren faltas a favor. Tenemos tiro de larga distancia, que obviamente mejora los tiros de larga distancia. Tenemos espíritu de lucha como en todas las posiciones. Y hablando de las habilidades extras barras secundarias, tenemos la marsellesa, el pase medido, que ya vimos que mejora los pases por arriba. Tenemos disparo ascendente, pase bombeado bajo, taconazo y capitanía. Y ahora vamos a pasar con el medio del campo, que a mi criterio es fundamental. Estoy hablando del MC y del MCD. Y sí, como te habrás dado cuenta, puse a estas dos posiciones juntas, tanto el MC como el MCD, porque creo que comparten muchas habilidades principales y también depende vos el formato que le querés dar al jugador. Porque además de las habilidades están los estilos de juego y también depende de cada estilo de juego es la habilidad que le podés otorgar. Entonces es como que hay demasiadas combinaciones y creo que por eso tenía que unificar las dos posiciones. En cuanto al MC y el MCD en habilidades principales, puse el interceptador, que para mí verdaderamente es muy importante para que un jugador pueda interceptar pelotas en mitad de cancha, como ya saben, apretando el emparejamiento. Pase al primer toque y pase en profundidad. También superioridad aérea,
porque por lo general desde el saque del arco hay mucha disputa en la mitad de cancha y creo que es muy importante el cabezazo. Después también tenemos marcaje, que lo que hace marcaje es que se pegue bastante al jugador rival y sea bastante molesto en la marca. Y obviamente tenemos espíritu de lucha. Después en habilidades extras / secundarias tenemos bloqueador, que esto nos permite sobre todo bloquear varios disparos al arco y también bloquear pases, sobre todo cuando nuestro jugador está en el borde del área o adentro del área y bloquea disparos. Estoy seguro que te pasó muchas veces, es muy útil. Después también tenemos doble toque, que eso ya depende bastante el estilo de jugador, porque por ejemplo un MC creador de jugadas, por ejemplo Pedri, está bueno que tenga doble toque para cierta circunstancia, y un MC un poco más defensivo no tiene mucho sentido ponerlo, entonces por eso lo unifiqué. Después tenemos disparo lejano con rosca, tiro de larga distancia, taconazo, malicia, saque de banda largo, y esto sobre todo es para los MC porque suelen sacar bastante laterales y creo que está bueno que tengan esta habilidad como secundaria. Y también, como en todas las habilidades, tenemos capitanía. Ahora vamos a pasar con los interiores porque sí, no me olvidé de ellos. Pero antes de pasar con los interiores, si llegaste hasta acá te invito a que te suscribas, es completamente gratis y subimos mucho contenido de fútbol y te aseguro que no te vas a arrepentir. Y ahora sí, pasamos con las habilidades principales de los interiores, los MDI o los MDD. Y la primera considero que es el doble toque, ya que es fundamental los mano a mano poder ser desequilibrante en ese sentido. También tenemos disparo lejano con rosca para encarar al área y poder definir de esta manera. Tenemos pase al primer toque para mejorar sobre todo el juego rápido. Tenemos interceptador porque a mi criterio un interior también tiene que tener interceptador, ya que va a ayudar bastante en el ataque y en la defensa, así que es por eso que lo incluí. También tenemos pase en profundidad, tenemos marsellesa, justamente como también te comenté en los extremos. Tenemos centro con rosca para que también pueda tirar centros con una variante diferente, malicia y espíritu de lucha. Y como extra tenemos marcaje para que mejore todavía aún más la marca, aunque hay que tener cuidado porque quizás lo haces demasiado defensivo al interior. También le podríamos sumar bloqueador, aunque esta me hace dudar porque no sé qué tanto va a pisar el área defensivamente nuestro jugador. Tenemos superioridad aérea, por lo que te había comentado en mitad de cancha. Pase medido, elástica, control con la suela para hacer la fusión y la pisada de Neymar. Delantero atrasado para que pueda marcar todavía más. Super refuerzo, como siempre, por si lo usás de suplente y que tenga un mejor rendimiento. Taconazo, amago por detrás y giro y capitanía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar obviamente con los laterales. En cuanto a los laterales LD y LI, creo que la habilidad principal es el interceptador. En toda defensa / mediocampista defensivo, si no tiene interceptador es como que deja ser bastante servible, porque en serio es fundamental esta mecánica en el juego. También tenemos pase en profundidad para meter buenos pases por la banda hacia los delanteros. Tenemos marcaje para mejorar todavía más la marca. Tenemos pase al primer toque para crear juego porque los laterales, depende cómo lo utilices, suelen también estar en mitad de cancha. Y tenemos espíritu de lucha. Y después en extras / habilidades secundarias tenemos muchas opciones. Por ejemplo, tenemos agregarle bloqueador porque el lateral, por ejemplo, si es defensivo, sí sobre todo va a estar marcando mucho en el área y quizás te sirve que tenga esta habilidad. Tenemos pase cruzado para que mejore la precisión de los cambios de frente. Tenemos centro con rosca para que pueda realizar centros con el exterior del pie. Quizás si es un lateral ofensivo que pasa mucho al ataque, sirve bastante. Tenemos doble toque por lo mismo, por ejemplo, que te di el ejemplo de un MC. Quizás si tenés un lateral ofensivo que es casi un delantero por momentos, esto es muy útil. Lo vemos bastante en Cancelo, yo lo utilizo mucho con él. Tenemos despeje acrobático, que es fundamental. Hay algunas personas que prefieren no tenerlo porque modifica un poco la animación que hacen los jugadores, porque por ejemplo despejan algunas jugadas haciendo una chilena o algún movimiento medio raro. Algunas personas prefieren no tenerlo. Yo la verdad prefiero tenerlo. Comentame vos qué opinás sobre esta habilidad. También tenemos saque de banda largo, por lo mismo que los MC, los laterales suelen hacer muchos laterales, así que tienen que tener esta habilidad. Tenemos entrada deslizante, que mejora sobre todo la barrida con círculo, aunque yo no la utilizo demasiado. Tenemos pase medido y siempre tenemos capitanía. Ahora vamos a pasar con uno de los últimos puestos, pero que son fundamentales, los defensas centrales. Y antes de ver al 100% las habilidades de los defensas centrales, también recordá que están los estilos de juego de los jugadores, que esto influye a cómo se mueven en la cancha. Por ejemplo, un defensa central destructor va a tender a salir de su posición y asfixiar al rival, o un mediocampista con medio escudo no va a pasar tanto al ataque y se va a quedar más en tu campo haciendo un bloque mucho mejor defensivo. Y es por eso que también tenés que entender los estilos de juego para entender cómo se mueven básicamente los jugadores en la cancha. Y si no lo entendés y querés aprender todo sobre fútbol, te vuelvo a repetir, seguime. Y también hago directos en Twitch que me había olvidado de mencionar. Bueno, en cuanto a las defensas centrales y las habilidades principales,
Obviamente, interceptador, ya les dije que es fundamental. También tenemos marcaje, acá sí, ya es obligatorio que el defensa central tenga marcaje para que se pegue al centro delantero o a los delanteros y no los deje mover. También tenemos bloqueador porque nos van a tapar muchos disparos al arco. Tenemos superioridad aérea, no hay mucho que explicar. Tenemos despeje acrobático, también no hay mucho que explicar. Y obviamente tenemos espíritu de lucha. Después, en cuanto a extras / habilidades secundarias, tenemos entrada deslizante, pase medido, pase al primer toque, por si te gusta sobre todo salir jugando o salir de una situación complicada que te está asfixiando el delantero. También tenemos cabeceador, sobre todo si mandás a cabecear a uno de tus defensas centrales para que tenga variantes ofensivas en el cabezazo. Y como siempre, tenemos capitanía. Y por último, vamos a pasar a los arqueros, que en este caso no hay tantas habilidades. Pero para mí las principales son patadón en corto, que hacen que le pegue mucho mejor a la pelota y tenga mejor eficacia en los saques. Tenemos saque de meta largo, que mejoran sobre todo la potencia de estos saques y la precisión. También tenemos para penales, que sirven justamente para que mejore atajando penales. Y después, un escalón abajo, que esto depende de qué te guste más vos. Tenés patadón en largo, que permite darle un bombazo y que la pelota vaya casi hasta el área rival. Y quizás podés generar alguna situación de gol. Esto depende de tus gustos, hay algunos que prefieren más patadón en corto, otros patadón en largo, pero bueno, quería hacer la diferenciación. Estas son todas las habilidades y las más importantes para la posición. Creo que estoy a punto de quedarme sin voz, así que espero que dejes tu buen like. Me encantaría que comentes este video, qué te parece y para vos cuáles son las mejores habilidades. No hay mucho más que decir, simplemente les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.